Saludos queridos corderitos del amo, aquí Rafael, su siervo. Ante todo, porque se me olvida, es importante que compartan estos videos, queridos siervos, y que les den un like, un pulgar arriba, y se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de los videos que posteamos a diario. Todos los días posteamos 1, 2, a veces 3, 4 y 5 si es en Shabbat. Pero por lo menos posteamos 1 o 2 diariamente, queridos siervos. Y esto nos ha traído a nosotros que en el pasado año, que solamente tenemos un año de estar operando en YouTube, el canal lo abrimos hace muchísimo tiempo, pero no estaba en uso. Se vino a poner en uso para transmitir, publicar estos videos que nosotros les brindamos a ustedes gratuitamente y con este amor por la palabra fiel e inadulterada del Padre y de su Hijo. Solamente un año llevamos, queridos corderitos, y pues ustedes pueden ver cuántos videos de estos ya tenemos publicados. O sea, obviamente pues sobrepasan la cifra de los 700 y pico, vamos para 800. En poquito tiempo ya habremos llegado a 1000, antes de verano ya habremos llegado a 1000. En un solo año, queridos corderitos. Y pues cuando venga la bestia, nada de esto va a estar disponible, así que llenen sus lámparas de la verdad. Reciban la sana doctrina, la palabra implantada, la que Yahshua habló a sus discípulos, porque Él es la Torah cumplida, Él es la palabra viviente, Él es el verbo hecho carne y la Torah cumplida y magnificada. Él es el que le da el significado a la Torah, el significado superlativo que tiene, que estaba escondido antes, porque por Moisés recibimos la ley, la letra de la ley, y no andábamos por fe nuestros ancestros, sino por visión. Y nosotros hoy andamos por fe, queridos corderitos, por la fe en el amo Yahshua. Fíjense ustedes, y hablando otro poquito acerca de rabinos y de gente así, bueno, pues el señor medio gordo, que se llama así de acuerdo a su condición física, queridos corderitos, porque espiritual no tiene ninguna, porque este señor, que es amigo de un siervo que se llama niega Yahshua. Sí, él niega que Yahshua es el hijo de Yahweh venido en la carne, y eso es negar a Yahshua, está negando la divinidad de Yahshua, queridos corderitos. Está no creyendo que el verbo se hizo carne y no creyendo a nada de lo que se escribió acerca de él, de su preexistencia, ni nada de lo que Yahshua le contó a su fiel discípulo y apóstol Juan, que fue el que más habló acerca de la condición, de la situación de Yahshua antes de que se manifestara como hijo, como hombre, como salvador, y caminara por breves días, 33 supuestos años en la tierra, durante los cuales últimos 3 de ellos predicó el evangelio del reino. Empezó su ministerio cuando se bautizó, queridos colegas. Y lo primero que dijo como parte de ese mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias, lo cual significa evangelos, evangelio, queridos colegas, fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Yahweh se ha acercado. Y él, por supuesto, como rey, pues no se predicaba a sí mismo tanto como rey de ese reino, sino que predicaba el reino en sí y de cómo nosotros podemos hacer y tenemos que hacer para entrar en él, que es lo más importante. Ese es el propósito de la Torah completa. Ese es el propósito y el mensaje superlativo de los evangelios: proclamar el reino celestial de Yahweh que va a ser instaurado aquí en la tierra. El reino, el Sion celestial de Yahweh que viene a reinar sobre la tierra. Y sepan que eso es lo que menos, de lo que menos se habla en las Keilot, iglesias, asambleas, yeshiva, sinagogas, ya salones, llámenlo como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque esas personas pertenecen a religiones de la gran ramera,
Y la gran ramera oculta el significado del evangelio, oculta el propósito por el cual nosotros aprendemos, oculta todo lo de Yahweh, querido Coito, para que no lleguemos, para que no lo alcancemos, para que nos perdamos, porque la gran ramera es amante de Satán, y Satanás está suicida ahora mismo, ¿saben? Y sus agentes humanos ya son suicidas, porque ya saben, aquellos que saben que ya apostataron contra el espíritu, ya están resignados y decididos a hacer tropezar a otros. Por eso vienen los tropiezos contra ustedes, las ovejitas ingenuas. Así que salgan de toda persona que no es fiel, que no tiene ese amor, ese aprecio, que no conoce esa definición por la verdad pura e inadulterada de Yahweh, que le da lo mismo. Hay gente que le da lo mismo la verdad pura e inadulterada de Yahweh que verdades a medias de rabinos, de romanos, de quien sean. Les da lo mismo. Así tienen su corazón, así es su fidelidad, así de débil, así de patética es su fidelidad hacia el amo Yahshua, que murió por ellos y los compró y los salvó. ¿Cuál será tu futuro, querido Cordero? Bueno, pues él dirá, querido Cristo, no, pero yo no me llamo rabino. No, el señor gordo, ¿verdad? No, yo no, pero tu papá era rabino. Pero es hijo de padres rabinos, querido Corderito, y hijo de gato caza el ratón, ¿verdad? Entonces él dice, no, yo no me baso en el Talmud, en la opinión de los rabinos, en qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, pero nunca lo cita, pero piensa igual que ellos, querido Corderito. Cuando habla de cosas que opinan, que tienen en común los rabinos con él. Qué casualidad, queridos Corderitos. No, pero que yo soy de la facción de los caraítas, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con rabinos. Sí, tienen que ver, porque no salieron de Yahshua, salieron de la gran ramera. Están en la gran ramera todavía, están con un pie fuera y un pie adentro, queridos Corderitos. Si hubieran salido de Yahshua, si hubieran entrado de lleno en la quejilá, en la verdadera mujer, en la fiel, en la novia, en la virgen, en la esposa, creerían en el esposo, en el amo y en su rey Yahshua. Pero como no creen en él, pues obviamente no son de él, queridos Corderitos. Vamos a ver aquí algunos, y ya nosotros hemos visto en Juan 8, queridos Corderitos, como Yahshua tronó contra judíos que habían creído en él. ¿Se acuerdan eso? No lo voy a volver a leer, pero lean Juan 8 completo. Y termina diciéndole Yahshua a estos que creían en él, que eran judíos que creían en él, hijos del demonio, querido Cristo. Se formó una discusión tan acalorada cuando fue a comer a casa de uno de ellos, que así terminó el intercambio. Así que no creo que vayan a estar canjeando tarjetitas de San Valentín el próximo febrero del año que viene, ni cortando la torta de boda juntos tampoco, no creo. Bueno, imagínense el amo pronunciar tales palabras, llamar a unos que creyeron en el hijo del demonio, y dijo, bueno, los demonios creen y tiemblan también y no son mis hermanos tampoco, no son hijos de mi padre. ¿Qué tal, querido Cordero? Así que tengan mucho cuidado. No, pero él cree. ¿Cree en qué? ¿En qué cree? Cualquiera, hasta los demonios creen en Yahshua y dicen, ese es el hijo de Yahweh que has venido. ¡Ay, horror! Creen y tiemblan, es más. Pero no obedecen, queridos. No obedecen. Y eso es lo que no hacen los que creen en Yahshua, pero no creen a Yahshua. Se puede creer en Yahshua y no creerle nada a él de lo que él dice, de lo que él manda. Porque no se trata de creer y de oír y de decir sí y decir amén a lo que él dice. Se trata de cumplirlo, de ponerlo por obra, queridos. Se trata de hacerlo. Así que no es todo, no es una salvación por méritos académicos nada más. No son salvos los oidores de la palabra, sino los hacedores, los cumplidores de la palabra. Esos son verdaderos israelitas, esos son verdaderos judíos, de entre los judíos caídos que Yahweh llama. Los que llegan a cumplir la palabra de Yahshua, la palabra de Yahweh, no consultar a rabinos ni a romanos acerca de qué tú opinas, qué es lo que tengo que hacer, cómo se hace esto, cuando la escritura lo dice, queridos Corderitos. Cuando la palabra de verdad ya lo tienes revelado, está ahí.
¿Cómo aquellos que tienen la verdad y están en Yahshua, están en la verdad inadulterada, llegaron a estar en la verdad inadulterada? ¿Cómo ustedes creen? ¿A través de rabinos, a través de romanos, de grecos romanos, de católicos, de cristianos, de judíos, de falsos? Por supuesto que no, querido Cristo, a través de la Escritura, solamente con el Espíritu. Porque tienen el Espíritu de obediencia. Vamos a ver a Yahshua denunciando a falsos judíos y levitas, escribas y fariseos, querido Cristo, en Mateo 23, empezando con el versículo 1. A ver si les entra más lo que les estamos hablando, queridos Cristo, que es Torah. Esto es pan del cielo, esto es lo genuino, esto no es palabra de rabino, esto es palabra de Yahweh. Entonces Yahshua habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: oigan bien, los escribas y los fariseos, que eran los doctos, los escribas eran los que escribas de la Torah, queridos codritos, expertos, eran los que la transcribían del hebreo a hebreo, eran los que cuidaban la Torah, eran los que para los significados de tal palabra iban a los escribas. Y algunos creen en Yahshua, otros no. Pero si algunos creen en Yahshua y no creen a Yahshua, no estaban en él tampoco. Que pueden ser hasta demonios. Los demonios creen en Yahshua, pero no le creen a él, no hacen lo que él manda. Diciendo: los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Es decir, ellos tienen los oráculos, ellos tienen los decretos de Yahweh, tienen la Torah, tienen la palabra, tienen los libros, se les han dado a ellos a guardar los rollos del Mar Muerto, todos esos rollos, todos esos libros, el Tanakh, todo. Hace 2000 años, cuando Yahshua dijo esto, ¿quién sabe si tienen algunos papiros y escritos de Moisés que habían sobrevivido todavía? ¿Quién sabe, querido pueblo? Obviamente esos libros no duran, esos papiros, esas pieles no duran 5000 años, ni 4000 ni 3000, ya se habrán deteriorado si es que las tuvieron en el primer siglo, pero tenían copias, porque los escribas copiaban para mantener eso vivo en papeles, en rollos nuevos, en pieles nuevas, en pergaminos nuevos, en papiros nuevos. Y siempre hay papiros frescos con la Torah acabadita de escribir. Ahora la publican, ahora la imprimen en unas imprentas y pues sale con portada dura y todo eso. Le dijo Yahshua: los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Es decir, ellos son de todas las naciones del mundo los únicos que tienen la Torah todavía, los únicos que hablan de Moisés, los únicos que tienen los oráculos, los únicos que tienen la Torah y que la abren en Shabbat en sus sinagogas. Son estos de los judíos, fariseos y escribas. ¡Qué horror! Gente de la Gran Babilonia son los que están guardando la Torah, interpretándola, querido colega. Vamos a ver. Los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan. Ellos se sientan en la cátedra de Moisés y leen los libros de Moisés, leen el Tanakh, leen el Pentateuco, los libros de Moisés los leen así tal cual los escribió Moisés todos los sábados, todos los Shabbatot los leen, y el Tanakh completo hasta Malaquías también lo leen. O sea que no hay problema, ellos tienen eso, lo tienen escrito y lo leen en cada Shabbat. Pero Yahshua dice: miren lo que hacen. De modo que ustedes, cuando ellos se sienten en la cátedra de Moisés, ya que ellos son los que tienen el control del templo y son los líderes religiosos por usurpación o por lo que sea, pero han llegado a ser los líderes religiosos del pueblo caído de Judá en ese momento, que estaba caído con el hacha puesta al tronco, no había caído todavía porque no habían matado a Yahshua, al hijo de Yahweh todavía, pero cuando lo mataron, lo asesinaron ahí, entonces se fueron al exilio, llevados por los romanos, igual que las 10 tribus del norte se habían ido 700 años antes, llevadas por los asirios, por haber hecho lo mismo, por haber desechado a Yahweh. Entonces desecharon a Yahweh y al hijo de Yahweh, queridos colegas. Vamos otra vez. Ya que, es como decir, ya que los fariseos y los escribas
estos que tienen por aquí vestidos de blanco y negro, que nos siguen y nos persiguen todo el tiempo, dice Yahshua, estos que me quieren atrapar por palabra, estos que están velando que si sano en Shabbat para acusarme, que si como espigas en Shabbat para acusarme, se sientan en la cátedra de Moisés, de manera que hagan y observen todo según se los digan, según se los lean de los rollos de Moisés. Pero no hagan conforme a sus obras, no hagan conforme a ellos como ellos hacen. Fíjense, hagan conforme como ellos dicen, porque ellos leen lo que está escrito como va. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos dicen correctamente, te lo leen correctamente, pero a la hora de hacer, ponerlo por obra, no lo hacen correctamente. No lo hacen como dice ahí. Lo cambian. Adulteraron la palabra, los decretos, los oráculos de Yahweh, los cambiaron. Se sientan en la cátedra de Moisés, dicen correctamente que Moisés dijo tal cosa, pero los rabinos dicen tal cual otra. Ven, queridos colegas, pero ahora nosotros hacemos así diferente. Por ejemplo, querido codito, la Torah dice que las lunas, los meses, las lunaciones empiezan con la luna, con la primera creciente de la luna, la Rosh Kodesh. Eso era Rosh Kodesh. Vamos, ¿alguien tiene duda? Los mismos rabinos y escribas modernos hoy, los fariseos, que por admisión propia, oigan bien, los fariseos por admisión propia hoy dicen ser los descendientes modernos y actuales de los antiguos fariseos del tiempo de Yahshua, dicen esto, queridos colegas. Antiguamente, hace 2000 años, si tú le preguntas, y para tiempos de Moisés, ¿cómo se calculaban los años, los meses, con qué luna, con la conjunción o con la primera creciente? Para tiempos del primer siglo, no le mencionen a Yahshua porque ellos no creen en Yahshua. Los rabinos ortodoxos le pueden preguntar esto a cualquier rabino de cualquier facción, pero que sea un rabino judío, pues educado en yeshivas según ellos, según esto, los del primer siglo, ¿verdad? De los que se sientan en la cátedra de Moisés, de los que saben lo que dice la escritura, ellos dicen bien. Y si tú dices, porque ustedes observan el inicio de los meses, las lunaciones hoy con la conjunción, prepárate con el porque te van a explicar por qué Moisés dice a esto así y por qué ellos lo hacen diferente. Sí, no, es verdad. Para tiempos de Moisés, los meses empezaban con la primera creciente, había un Sanedrín, aquellos 70, decretaban las lunas nuevas por visión ocular. 2 o 3 testigos declaraban si había luna nueva y seguían todos los parámetros del calendario dados en el Tanakh. Para tiempos del primer siglo, no digan de Yahshua porque ellos no aceptan a Yahshua, se pueden buscar una contestación negativa si mencionan a Yahshua, a los rabinos fariseos o cualquier tipo de rabino, porque están llenos de prejuicios y de contaminaciones gran ramiriles. Así que solamente digan, y en el primer siglo, ¿cómo se hacía esto? Porque en el primer siglo, en la primera parte del primer siglo, ustedes le pueden decir a ellos, ustedes estaban en Jerusalén, estaba el templo todavía. Pero sabemos que a partir del año 70, ustedes perdieron el tiempo, el dominio y el control de la ciudad santa Jerusalén, porque fueron desterrados por los romanos y sus ejércitos. Sí. Precisamente por eso, Rafael, se cambió el inicio de los meses. ¿Cómo? O sea, te admiten que originalmente desde tiempos de Yahshua, cuando salieron desde tiempos de Moisés, que salieron de Egipto, los meses se contaban con las primeras crecientes lunares. Te admiten que para tiempos de Yahshua también todavía los inicios de los meses, los principios de los meses se contaban con el avistamiento de las crecientes lunares. Pero te dicen, hoy no. Pero ya no. ¿Por qué? Pues porque como nos fuimos a la diáspora, como ya no estamos en Jerusalén, como los judíos quedaron regados por todo el mundo, igual que las 10 tribus perdidas de la casa del norte, pues entonces estamos en distintas zonas de horario, dicen. Y entonces los rabinos decretaron que se empezaba con la conjunción, que es cuando la luna está oscura, y ese día de la conjunción puede durar 72 horas. Ese periodo de la conjunción de la luna oscura puede durar 72 horas, mientras que el periodo de la primera creciente dura solamente un día.
Y ya que todos los judíos estaban dispersos por todo el mundo, pues ellos encontraron conveniente en contra y en violación de las reglas de Yahweh y de las órdenes de Yahweh, decretar que los rabinos tienen el poder y la autoridad de cambiar el inicio de los meses, a empezarlos de las primeras crecientes a empezarlos con las conjunciones. Así te lo dicen de tranquilitos y con la mano en la cintura. ¿Me entendió, Rafael? Fuimos nosotros, sí, pero fue que hubo que hacerlo. Oiga, señor rabino, pero usted no se está dando cuenta de una cosa. Usted tiene un parecido con el Papa de Roma enorme, porque la iglesia greco-romana Gran Ramiril también dice que tiene la potestad de cambiar y de decretar y de formar dogmas y de cambiar doctrina. Están haciendo lo mismo que la iglesia católica. No le digan eso, pero en sus mentes díganselo ustedes mismos. Eso es lo que están haciendo. No hay diferencia, queridos codritos. Cristianizar o judaizar es la misma cosa, con otro nombre. Son todos de la gran ramera. Entiendan eso, queridos codritos. Nadie tiene potestad de cambiar los tiempos, ni el inicio de los meses, ni nada de la Torá, porque Yahshua lo decretó y Yahweh lo escribió así, así está, y ni una jota ni una tilde de esa verdad pura e inadulterada que está en las Torá va a cambiar, ni va a ser, ni va a sufrir cambios, ni va a ser abolida. Primero pasa en el cielo y la tierra, imagínense. Para que ustedes vean qué les decimos y por qué les decimos eso, y por qué Yahshua dijo: hagan como ellos dicen cuando leen la escritura. Porque los rabinos ortodoxos, cuando le preguntamos, pero leemos los versículos donde dice que para tiempos de Moisés el inicio de los meses era con Rosh Kodesh, y que Rosh Kodesh era la primera creciente. Sí, no, y eso está en el Talmud también. Rosh Kodesh, perdón, en el Talmud, en los escritos de nuestros ancestros, de los rabinos, está todo eso, Rafael. Está escrito que Rosh Kodesh siempre ha sido la primera creciente. Eso no hay duda en todo el pueblo judío, en todo el pueblo de Israel, ni en la quejirá de Yahweh tampoco, porque así era. Sin embargo, ellos admitiendo que así está escrito, que así consta en los libros de Moisés, que se deben empezar los meses con la primera creciente, lo cambiaron. No hacen como dice Moisés, sino hacen, leen bien, dicen bien como es, pero hacen diferente como no es, querido. Cambiaron el principio de los meses a empezarlo con la conjunción lunar, con la luna oscura, no con el filito, primer filito de la luna. Ahí tienen unos falsos judíos, queridos colegas. Y no los estamos llamando falsos en cuanto a genes. Pues yo los veo y yo los miro y se llaman israelitas, israelíes. Viven en un país que ellos le pusieron el nombre de Israel. Hablan hebreo como los israelitas, o parecido, porque es un hebreo distinto al de antes, pero son quienes más cercanos hablan al idioma original de los hebreos en Egipto, en la Eretz de la promesa, cuando estaban las 12 tribus. Comen hebreo, comen kosher, o sea, siguen una serie de normas y de doctrinas que son de la escritura, y las siguen bien, pero no todo el tiempo. Ahí está el asunto. Y los que son del verdadero pueblo, los verdaderos judíos, obedecen la Torá todo el tiempo, querido pueblo. Porque uno tiene que ser fiel a Yahweh todo el tiempo, no, algunas veces sí, algunas veces no. Ustedes entienden eso, porque si no lo entienden están fritos, queridos queridos. Pidan discernimiento al Espíritu, oren y pidan a Yahweh discernimiento, que les revele si lo que les decimos es verdad o es mentira. Y ya después que Yahweh les conteste, y él habla por medio de la escritura casi siempre, no tiene que mandar ángeles ni Yahshua a bajar del cielo de su trono celestial a hablar con nosotros en persona, cuando eso está escrito ya en la escritura. Cuando lo sepan, procedan y hagan. Si son llamados y escogidos de verdad y van a ser salvos y van a reinar con Yahshua en una de esas 12 tribus que no tienen contaminación, porque esos son castos, esos 144,000, y no se han contaminado con mujeres, ustedes van a observar lo que dice la escritura al pie de la letra, y les va a dar gusto obedecerlo así, para darle gusto a su padre Yahshua, a su padre Yahweh, y a su amo y esposo, el hijo Yahshua. Pero si ustedes
deciden obedecer a veces lo que dice la Escritura y obedecer otras veces lo que dicen rabinos o romanos, entonces ustedes le van a agradar a rabinos o a romanos más que a Yahshua, queridos colegas. Y sucede que los rabinos y los romanos no fueron los que murieron por ustedes, fue Yahshua. Sucede que el que viene con la salvación es Yahshua y no los rabinos ni los romanos, que son hombres mortales. Y Yahshua es el único inmortal. Así que ahí tienen, Yahshua está diciendo, estos son falsos judíos. Se tienen que convertir en hacerse legítimos judíos, como Pablo, que era fariseo y era escriba de esta gente de los que está criticando aquí. Pablo era como estos que Yahshua critica aquí en Mateo 23:1 al 23:3. Leía de la Torá según estaba escrito y lo leía y lo enseñaba bien, pero a la hora de decir lo vas a cumplir, lo vas a hacer, lo vas a poner en práctica. ¿Cómo hago esto, Rabino Saúl? Rab Shaul, ¿cómo hago esto? Te lo explica para que quebrantes lo que Moisés escribió y lo hagas diferente. Así lo hacía él, igual que los demás escribas y fariseos. No era un verdadero judío, pero cuando Yahshua lo llamó, se convirtió en un verdadero judío, queridos codritos, haciendo las cosas como están escritas, como las escribió Moisés y las escribieron todos los profetas y todos los demás hombres que fueron inspirados por el Espíritu. Y Yahshua estaba interviniendo en esa inspiración del Espíritu para que ellos escribieran eso que les estaba dando desde el cielo, para nosotros hoy salvarnos igual que ellos se salvaron, los que obedecieron. Así que se tienen que convertir a verdaderos judíos, igual que Pablo, que era rabino, y puede ser rabino de rabinos y maestro de maestros, y puede ser de la tribu que sea, pero si no está en Yahshua, su identidad espiritual está en el aire, no tiene identidad espiritual, porque la identidad del pueblo no es según genes, no es según parentesco, no es según lo que tú comes, lo que tú hablas, como tú te vistas. Yo puedo ir a Jerusalén y caer en engaño y decir, ¡ay, mira los verdaderos judíos aquí! Son judíos, pero son falsos, son según la carne, Rafael. Los verdaderos judíos son los que de entre estos creen en y a Yahshua y hacen lo que Yahshua explicó, como se debe de observar la Torá, porque él cumplió la Torá, la que ningún rabino ni romano pudo jamás cumplir, y él sabe, y del Shabbat, él es el amo del Shabbat, no ningún rabino tampoco, queridos colegas. Los rabinos no están por encima de Yahshua para decretar por encima de Yahshua lo que se puede hacer o no hacer en Shabbat, y eso quedó claro cuando vinieron unos rabinos y unos escribas a acusar a Yahshua y sus discípulos por estar comiendo espiguitas en Shabbat, imagínense, ni que estuvieran con la hoz cegando campos completos, que es lo que prohíbe la Torá hacer en Shabbat. ¿Y qué les contestó Yahshua? El Hijo del Hombre es el amo del Shabbat. El Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat, queridos colegas. En otras palabras, del Shabbat sé yo. Él fue el que por su boca, él es el vocero de Yahweh, él es la palabra de Yahweh, que cuando Yahweh dijo, hágase el séptimo y descanse todo el mundo, él fue el que lo dijo, el que luego se convirtió, esa parte de Elohim, que luego se convirtió en el Hijo y se puso de nombre Yahshua. Vamos a ver otra instancia de verdaderos judíos, porque tiene que haber más. Tiene que haber otras, queridos colegas. Si me dan un segundito lo encontramos. Sí, porque hay. Pero nada más cuestión de buscarlo, queridos. Lo necio, lo vil y lo débil ha escogido Yahweh de este mundo. Vamos a ver en Juan 8:31. Juan 8:31, otra instancia, queridos codritos. Aquí se habla de los verdaderos judíos o verdaderos hijos de Abraham, porque hubo una disputa acerca de entre los judíos y Yahshua, quién era más hijo de Abraham. Ahora metieron a Abraham en el asunto, en la polémica también. Y Yahshua respondió, queridos codritos. Entonces Yahshua decía a los discípulos, a los judíos, perdón, este es el pasaje que les digo que lo deben leer completo, Juan 8 completo, pero a partir del versículo 31 la cosa se pone buena.
Entonces Yahshua decía a los judíos que habían creído en él, oigan bien, judíos que habían creído en él y que lo seguían y lo invitaron a su casa a comer. Si ustedes, judíos que creen en mí, permanecen en mi palabra, no en la palabra de rabinos ni de romanos, ok, permanecen en mi palabra, porque se han desviado de mi palabra, pero si ustedes regresan y permanecen en mi palabra, verdaderamente sois discípulos míos. Sino que está insinuando que son falsos discípulos aunque crean en él. Si no permanecen en la palabra de Yahshua, en lo que está escrito en la Torah, como está escrito, y no cambiando a la hora de hacerlo, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, queridos colegas. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía ¿de qué? De la palabra, de la enseñanza, de la verdad que Yahshua vino a enseñar, de la fe original que él vino a restaurar en el primer siglo, enseñándosela a sus discípulos, para luego mandar a todos esos discípulos a las naciones a predicar la misma verdad y el reino, que no se predica. El evangelio del reino no se predica hoy, excepto por la verdadera asamblea, el verdadero pueblo escogido, el Israel en Yahshua. Los demás falsos israelíes, los falsos judíos, los falsos, todos los de la gran ramera predican que si las luces, que si las lavados, que si la vaca roja, que si la ceniza, que si las piedras del templo, que si yo no sé qué, que si los queridos siervos, lavamientos, rituales, dieta, que nada tienen que ver con la purificación del espíritu, queridos corderitos, que para nada aprovecha eso, que nada, de nada te salva a ti saber esas cosas. Está bien, sépara, pero primero aprende el evangelio y no saben ni que el reino, ni cuándo viene Yahshua, ni qué es el reino, ni dónde va a estar, ni de dónde viene, ni si sube, ni si baja, ni a qué hora te reúnen, ni no saben nada, queridos corderitos. No les aterra, queridos corderitos. Ay, no me juzgues, Rafael, ay, que yo voy a pagarlo, Rafael, porque me juzga, me está juzgando. A mí el que me juzgue es Yahweh, Rafael. A ti el que te juzgue es Yahweh. Y tú no le temes a Yahweh. Lo dice, mira. Lo dice. A mí el que me juzgue es Yahweh. Oh, criatura, y tú no tienes pánico de eso, que el que te va a juzgar es Yahweh. Bueno, soy yo. Si fuera yo te dejaba libre. Aquel no te va a dejar libre por estar apostatando, por estar siguiendo a hombres rabinos o romanos. Entiéndelo. No eres un verdadero, no eres una verdadera discípula. Que te juzgo yo, que te estoy juzgando. Te estoy advirtiendo lo que te estoy haciendo. Bueno. Otra advertencia, segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en las enseñanzas del Mashiach no tiene a Yahweh. Si tú no estás en el Hijo, tú no estás en el Padre tampoco. No hay otro mediador, no hay otro nombre, no hay otro ser, no hay otro en quien creer, en quien, por medio de quien entrar al pacto. No hay el nuevo pacto, no puede ser del Israel que se va a salvar si tú no estás en Yahshua. No hay otro rey futuro. No te va a poner a reinar el rabino Rambán, ni el rabino qué sé yo quién, ni Gilel, ni ninguno de esos. Te va a poner Yahshua. ¿Tú no crees en él? Sí creo. Pues tampoco basta nada más que creer. Tienes que obedecerle lo que él dice. No creer a lo que él dice y obedecer a rabinos a la hora de hacerlo, ni a romanos a la hora de hacerlo. Están entendiendo por qué están en una crisis espiritual, porque se llaman pueblo de Yahweh. Somos israelitas, somos judíos, somos efraimitas, somos escogidos, somos nación santa, somos qué sé yo qué. Pero a la hora de ¿cómo se hace esto? Vamos a preguntarle al rabino. Pregúntale a Yahweh, pregúntale a Yahshua, consulta la escritura. O pregúntale a siervos de Yahweh y de Yahshua, que no aprendemos de rabinos ni de romanos, porque salimos de Babilonia para no regresar. Cerramos la puerta y le metimos aldabas y seguros y pestillos a más no poder. Para no volver a entrar, queridos colegas. Segunda de Juan 1:9, de nuevo, oigan. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza del Mashiach, en la Torah, en la instrucción de Mashiach, la elevada, la superlativa, la cumplida, la máxima perfección, no tiene a Yahweh. El que permanece en la doctrina, en la enseñanza, en la Torah, en la instrucción, tiene tanto al Padre como al Hijo. El que permanece en la verdad pura e inadulterada que está escrita. Ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Porque esos son los que inspiraron y los que escribieron todo esto,
que nos dejaron por escrito nosotros los siervos y los profetas. No fueron inspirados los rabinos para escribir nada de lo que está aquí en la escritura, queridos. Rabinos de fuera del cuerpo, rabinos que creen en Yahshua y que no lo obedecen, ninguno de ellos figura como autor de ningún libro de la Torah, de ningún libro del Tanakh ni del Berit Hadashah. Él no pone a personas que le llevan la contraria a enseñar, queridos codritos. Bueno, y no todo el mundo le gustaba lo que decía Yahshua. Muchos lo seguían. Y cuando era en montes y se iba a repartir pan y pescado, más todavía. Al principio iban y estaban 3 días sin comer. Eso eran verdaderos judíos y verdaderos israelitas, queridos. Pero cuando se enteraron algunos que repartió pan, si teníamos un hambre, y él hizo un milagro y sacó peces hasta que todos comimos y nos hartamos y se recogieron qué sé yo cuántas cestas de todo el sobrante. Ah, no, yo voy para allá. ¿Cuándo es la próxima predicación de Yahshua? Iban nada más que para comer, queridos codritos. Qué terrible, ¿verdad? Cuando él les hablaba la verdad, lo que les dolía, porque la verdad, la Torah es un estilo de vida. No es una cosa así, una cosa etérea, no es una cosa intangible. Es una cosa que tú tienes que cumplir y tú tienes que obedecer y tú tienes que vivir por eso diariamente. Que la gente tiene que ver un cambio en ti. Y no es necesariamente que les plazca todo lo que tú haces, porque el propio Yahshua, el propio Hijo, no complaciendo, le agradaba a todo el mundo. Él no era una monedita de oro que le agradara a todo el mundo. Al contrario, la mayor parte de la gente, el mundo me odia, dice él. El mundo nos odia a nosotros también por lo que hacemos, porque el mundo entero no sigue generalmente a Yahshua, sigue contrario a Yahshua. Está en Babilonia el mundo entero. ¿En cuál facción, en cuál religión, en cuál secta de Babilonia? En cualquiera de las... Si no está en la Virgen, si no está en la mujer, si no está en la esposa, si no está en el Israel del Nuevo Pacto, que está en Yahshua 100%, está en Babilonia, punto, y se acabó. Es lo que tienen que entender, queridos. Y cuando Yahshua hablaba que había que hacer cambios en nuestras vidas, como que ve y no forniques más, no peques más a la fornicaria. Pablo, el que robe, que no robe más, que trabaje, que contribuya. Dejen los chismes, las contiendas, la ira, que eso es del demonio. Sacad al inicuo de entre vosotros, le dijo a los corintios. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la reacción? Todo el mundo, ay, qué bueno, vamos a hacerlo, vamos a acatar lo que dice Yahshua. O vamos a considerarlo y yo te digo si le hago caso o no. O vamos a consultar con el rabino a ver qué dice él, si debo seguir a Yahshua como Yahshua manda, o si sigo al rabino como manda el rabino. ¿Ven? Entonces los que no eran fieles, los que no eran verdaderos israelitas, los que no eran verdaderos judíos, pues no querían seguir de ahí para adelante, no les gustaba Yahshua. Ya la monedita de oro perdió su brillo, queridos colegas. Y dice en Juan 6, 66 al 71, como resultado de estas cosas, muchos de sus discípulos se apartaban de él y ya no andaban con él. Ah, no, hasta ahí. Todavía Pablo dijo, todavía no han sufrido hasta el derramamiento de sangre. ¿Cómo? Tú oíste que dijo Pablo que nos iban a tener que matar, que tenemos que estar dispuestos a morir por Yahshua. Eso entendí yo, Rafael. Ah, no, un momentito. Hasta aquí yo sigo a Yahshua. ¿Cómo que morir por él? No, criatura, él murió por ti. Si te fueran a matar a ti por él, tú no morirías por él, o tú dirás, no, él no vale lo que... Mira, él vale más que tú millón de veces, y él murió por ti. ¿Cómo tú vas a decir que tú no vas a derramar tu sangre por él, ni que tú valieras más que él? ¡Qué barbaridad! Pero si hay gente, queridos codritos, ah, no. Hasta, y no me quiten, porque el sábado yo recorto la grama, y yo lavo, y yo cocino, y yo hago flanes, y yo vendo, y yo no puedo descansar en Shabbat. Hasta ahí llegaron. No. Si me pides que guarde el Shabbat, que tenga el Shabbat de reposo, pues yo no voy más a la iglesia. Me busco otra iglesia, me busco otro sitio de Gran Babilonia donde me permitan hacer lo que me dé la gana en Shabbat. ¿Ven? Y los que, ay no, pero a mí no me gusta estar observando la primera creciente al final de cada mes para ver cuando el mes nuevo empieza. Ay, qué tedioso.
Y si se nubla y tengo que estar en comunicación con los demás hermanitos que la vieron por el internet para ver cuándo es que es el primer día de trompetas, el primero de Tanim, el primero de Tishrei, que es cuando se celebra la fiesta de las trompetas, para observarla. Ay no, mejor yo busco un calendario de los judíos que se dejan llevar por la conmoción, me evito de problemas y luego así más fácil, más fácil. Total, es lo mismo. No, a Yahweh no le da lo mismo. Yahweh es estricto, el Hijo también es un amo estricto. Él le gusta que lo complazcan, él o hacemos las cosas como Él las manda, o lo adoramos como Él dice, o no lo adoremos, porque si Él dice, llévenme oveja, llévenme tórtola, llévenme becerro, llévenme cabrito, macho, de 1 año sin defecto, no le vamos a llevar un lechón o un perro, querido Cordelito. Ah, no, pero es que mi perro es un perro carísimo, es un afgano, es un qué sé yo qué de raza, costó $8,000, es un yorkie, es un qué sé yo qué, un pastor alemán. Él no pide perros, él pide lo que él pide. Llévale lo que él dice, ofrécele lo que él dice, no lo que a ti te dé la gana. Ven, querido Cordelito, todo el tiempo, no complacer a Yahweh, complacernos nosotros mismos. Eso está fatal. Eso es infidelidad, eso es no tener amor por el Padre, que lo dio todo por nosotros, incluso a su Hijo, querido Señor. Bueno, tenía otro texto, vamos a ver dónde está. Vamos a ver, querido Cordelito. Romanos 2:28 será este. Aquí está. Romanos 2:28. ¿Qué es un verdadero judío? Aquí lo dice Pablo. ¿Qué es un falso judío? Lo explica Pablo, uno que sabe de lo que está hablando, uno que fue puesto por Yahshua en la Kehilá, en la asamblea del nuevo pacto, a enseñarle a él, a los discípulos de Yahshua, a los ovejitas de su rebaño, el mensaje sin distorsionar. Un ex rabino ahora convertido a Yahshua. Ya no consultaba rabinos. Dijo, yo de aquellos no aprendí nada de los rabinos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo eso? Dice, yo sé de quién yo aprendí. Dijo, yo aprendí de mi amo Yahshua. Ahí fue que yo vine a conocer la verdad, cuando me dediqué a aprender a buscar la verdad en Él. Porque Él es la verdad y la verdad está en Él y se la da a quien Él escoge, a quien Él le da la gana. Bueno, Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es externamente, o superficialmente, o según apariencia. Eso no es un judío. Espérate, tú me quieres decir a mí, Pablo, que uno que vive, que tiene pasaporte israelí, que vive en Jerusalén, que viste como judío, que habla hebreo, que come, que celebra fiestas de judíos, no digo de Yahweh, digo de judíos, porque son distintas las de los judíos y las de Yahweh, son las mismas. Acuérdense que ellos se sientan en la cátedra de Moisés y dicen, te leen Levítico 23 tal y como está allí escrito. Pero a la hora de celebrar fiestas, le meten 10 fiestas más que no están ahí en Levítico 23, se las suman a lo que Yahweh dio. Y Yahweh dice, no le añadas a la palabra ni le quites, porque te va a añadir las plagas, o te voy a quitar tu parte del reino. Y eso hacen ellos, los de Babilonia, le añaden y le quitan para formar religiones, mezcolanzas de la Kodesh de Yahweh con lo profano de Satanás, lo cual Yahweh abomina, porque Yahweh dice, no mezcles lo mío que es Kadosh con lo profano del mundo del demonio, no lo mezcles, abomino eso es abominación para mí. Ellos van y lo hacen, querido. No es judío el que lo es externamente, ni la circuncisión, la externa, la hecha en la carne. O sea que espera. Este judío, de hecho yo soy hijo también de Anusim, de judío, y tengo circuncisión en la carne del 8º día, querido Columno. Pero no soy un judío, porque así nada más no es judío, dice él. Como Pablo, que yo no soy, bueno, yo ni me llamo a mí mismo judío, ¿verdad? Y de estos menos. Pero mire lo que dice, no es judío el que lo es externamente, ni la circuncisión en la externa, la hecha en la carne, sino que es judío el que lo es internamente, según el corazón. Si tiene el corazón de Yahshua, si tiene el corazón de Yahweh, si tiene el espíritu de Yahweh, si tiene la mente de Yahweh y la mente de Yahshua en el interior, ese es un verdadero judío. Es lo que Pablo está diciendo. Sino que es judío el que lo es interiormente.
Y la circuncisión verdadera es la del corazón, la hecha por el Espíritu, no por la letra de la ley, la alabanza de quien no procede de los hombres, sino de parte de Yahweh. Cualquier hombre hace una circuncisión de la carne del prepucio con un bisturí de hamacá y a vuelta redonda quedó. Cualquier hombre. ¿Y quién te circuncidó? El rabino tal, el doctor tal. En mi caso, mi propio padre, queridos colegas, que circuncidó a todos mis hermanos y a todos mis primos, a todos los varones. Pero no somos judíos según la circuncisión externa, la hecha en la carne. Ni porque tenga yo nombre judío, ni porque yo viva allá donde supuestamente viven judíos o en un barrio judío, o hable con judíos, o mis amigos sean judíos, me inviten a comer judíos, coma comida judía yo, y diga que soy judío a todo grito por todas las esquinas. Para las naciones eso es un judío. Yo puedo ser un falso judío y decir que soy un verdadero judío y las naciones me creen. Las naciones me creen y luego me pueden perseguir a mí creyendo que yo soy un verdadero judío, que yo no soy. Pero como me he puesto a decir lo que yo creo falsamente, que yo soy un verdadero judío, me creen y a la hora de la persecución me van a perseguir, queridos colegas. Por eso las naciones van a perseguir a los judíos en Jerusalén, a Judá y a los judíos en Jerusalén, y los van a acercar por 3 años y medio. Y son judíos en la carne, son judíos que todavía no son convertidos, pero se van a convertir ahí durante esos 3 años de asedio, de siteo, se van a convertir a Yahshua. Y van a salir algunos de esos judíos en el exterior, se van a convertir en judíos en su interior, en verdaderos judíos en Yahshua. Cuando vean que todo lo que los 2 testigos están hablando, que se publicó en el Berit Hadashah y que ellos negaron antes, se está cumpliendo, y es imposible que eso sea mentira. Es imposible que esto que ellos están viendo con sus ojos no sea verdad, porque están viendo la Torah cumplida según Yahshua y no la Torah cumplida según los rabinos en acción. Y van a decir que hemos estado creyendo, hemos estado en el engaño. Sí, nuestros padres heredaron engaño, de mentira nos hemos estado alimentando. Se van a convertir algunos de ellos. Se va a llenar la tribu de Judá, el remanente de los 12,000 que van a reinar con Yahshua por mil años. Se va a completar en ese último tiempo. Los primeros, que fueron los judíos, serán los últimos, y los últimos, que eran los gentiles, los primeros. Cuando haya llegado la plenitud de los gentiles, entrará la plenitud entonces de los judíos. Así que cualquiera hace una circuncisión del prepucio con un bisturí, con una navaja, con un pedernal. Séfora, dame acá esa piedra. Ay, que me muero. Se estaba muriendo Moisés por no haberle hecho la circuncisión a sus hijos varones. Y Séfora, dame acá, que eso es que tú no están en el pacto. Pero ¿qué has hecho? Has sacado a estos hombres de allá de Egipto sin circuncidar. No, se te van a morir, te vas a morir tú. Eres un desobediente, tienes que circuncidarlo al 8º día. ¿Qué pasó contigo? Pues se fue a vivir con unos madianitas y se lo olvidó. Lo dejó para después, se le olvidó que había que circuncidarlos al 8º día y no lo hizo. Y ya tenían, yo no sé, 10, 8, qué sé yo cuántos, 10, 40, 30, yo no sé qué edad tenían porque la escritura no dice. Pero ya era hora, hacía rato que se les pasó la hora de circuncidarlo. Y se fue, le dijo, dame un pedernal acá, igual que José, con piedras del monte. Sácale el filo, que aquí vamos a cortar una montaña de prepucios. Ahora todo el mundo circuncidado esta noche. Y se salvó Moisés por eso. Pero esa circuncisión hoy no vale nada. Porque tú te tienes que convertir a Israel espiritual por obediencia a la palabra, por obediencia, por guía del Espíritu, por adherencia al Hijo, por obediencia al Hijo, por la fe en el Hijo, querido colega. Y ese te hace una circuncisión del corazón, una circuncisión interna que ningún hombre humano puede hacer, porque eso solamente lo puede hacer Yahweh. Así que nosotros recibimos la alabanza de Yahweh, que la circuncisión que tenemos no procede de los hombres, sino de alguien más importante que los hombres, de Yahweh, querido coito, y de su Hijo. Aleluya, benditos sean. Y vamos a seguir con otros textos acerca de verdaderos judíos y verdaderos israelitas enseguida. Con el favor de nuestro abacados Yahweh damos toda. Benditos sean y los bendecimos ustedes por recibirnos en nuestros hogares, que son como mis hijos, queridos codritos. A mí me gustaría tener aquí, como ahora mismo, como 20 o 30 no caben, pero si me llegan, me han llegado a veces. Y yo, vengan y vamos y cocinamos y hacemos todo kosher, porque aquí no se come otra cosa que no sea kosher.
y cocinamos y hablamos de la Torá y ponemos una peliculita también de la Torá. Y qué bien, no, yo digo, no se tienen que ir, pero son las 12, es la 1 de la mañana, Rafael. Bueno, pero saben que aquí tienen su casa como quiera. Y algunos no se quieren ir tampoco, pero pues se tienen que ir porque tienen aviones, tienen que agarrar vuelos, tienen que irse para sus casas. Cuando nos vemos para la fiesta, cuando nos vemos para la Pascua, que dura 7 días sin comer leudado, para la fiesta de los tabernáculos, queridos, que son 7 días de convivencia en habitaciones temporales, en cabañas. Después de uno está tan apegado, ya son tan familia, que después uno no se puede ni despedir de ellos sin llorar. Sí, las despedidas de nosotros a veces y los hermanitos, ay, Pastor Rafael, pero si es que no me he muerto todavía ni me voy a morir. Pero es que cuando nos vamos a volver a ver, pronto, pronto, hijo, pronto, hija, ya mismo nos veremos. Ya tú, yo no llores porque me pongo yo a llorar de aquí, me convierto en un trapo mojado también, querido siervo. Así que compartan estos videos. Vamos a hablar del reino, el verdadero evangelio, no que si como te sientas tú. El evangelio de la prosperidad, ¿qué es eso? Pablo advirtió acerca de falsos evangelios. Eso es lo que se está predicando. Estamos en la era de la apostasía, queridos judíos. Estamos en la caída del pueblo. Estamos entrando, ya están cayendo muchos. Ustedes están siendo arrastrados y no se dan ni cuenta. Salgan del engaño, abran los ojos, despierten antes que sea demasiado tarde. Todavía pueden salir, queridos cielos. Se escuchan bien estos mensajes y obedecen su voz, la voz del que los llama, la voz del que habla, la voz del que habla y se cumple, no la voz de hombres mortales. Yo hago solamente eco, yo hago resonar la voz del que la cumple, queridos colegas. Ustedes también cuando hablen, no hablen que el rabino dijo, que aquella, que el otro, que la ministra, que la monja, que el cura, que el párroco, que el pastor, que el reverendo, que el moré, que el roé. Yahshua es el que habla, Yahweh es el que habla. Dejen que ellos hablen y oigamos nosotros y cumplamos lo que ellos dicen. Y compartan estos mensajes, queridos codritos. Denles like, dedo arriba, pulgar arriba. Y suscríbanse, porque es importante, porque un día de esto nos vamos a poder enviar notificaciones nosotros. Y si no se suscriben, o si pasa algo que no podemos pues postear en cierto grupo. Ay, nos sacaron de uno, querido codrito. ¿Sí? De rabino, pues claro. Yo duré ahí mucho, duré 3 semanas, querido codrito. Y 2 o 3 se salieron y dijeron, ay, usted tiene razón aquí, yo me he dado cuenta que lo que usted dice es verdad. Yo no sabía, yo estaba siguiendo a esta gente y sus rituales y todo. Ellos no predican la verdad, ellos no, Yahshua ni lo mencionan, y pues, para que tú veas. ¿De quién son? Si no son de Yahshua, si no hablan de Yahshua, si no lo predican a él, si no le creen, si no hablan conforme a sus discípulos, no son de Yahshua, porque verdad que no hay que ser un cirujano nuclear para saber eso. Bueno, compartan los audios, los videos y suscríbanse y se harán ustedes un gran favor, porque esto es palabra eterna, palabra para salvación. Shalom, shalom, querido colega.